Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este primer espacio abierto de lo que es esta segunda semana del módulo 2 de la información al conocimiento. Como tal, llegamos a lo que es, les mencionaba, esta segunda semana que inició el día de ayer, que fue 18 de mayo, y finalizará el próximo domingo, que sería el 24 de mayo. Mi nombre es Keira Navarro Soriano y soy su asesora virtual. Recuerden que estos espacios se llevan a cabo en martes y miércoles y tanto la invitación como la grabación del espacio, en caso de que no puedan acceder, recuerden que queda la grabación, quedan dentro de la pizarra de sesiones, por lo cual se les sugiere que puedan revisarla para tener la información acerca de las actividades y todo lo que se lleva a cabo en la semana. Ahora vamos a avanzar hacia lo que es la secuencia de trabajo. La secuencia de trabajo se basa en que tenemos una bienvenida, tenemos el propósito, la revisión de las actividades y las dudas y comentarios que puedan surgir con base a lo que hayan podido revisar dentro de la semana. Vamos a avanzar hacia lo que es el propósito del espacio para que se tenga en cuenta. El propósito del espacio como tal es que cada uno y cada una de ustedes pueda dar su punto de vista con respecto a lo que es la semana, desde las actividades hasta los contenidos que se tengan y que de esta manera se pueda trabajar con ello y que permita que ustedes avancen con sus actividades y se entreguen en tiempo y forma, especialmente porque hay ocasiones en donde hay dudas que parecen pequeñas, pero que al momento en el que se revisan, se puede notar que hay más dudas detrás. Entonces, lo importante también es que ustedes tengan todo esto resuelto y que al momento en el que lleven a cabo sus actividades, entonces sea un poquito menos complicado poder llevarlas a cabo, concluirlas y también que si, por ejemplo, les mencionaba, hay una duda, entonces se pueda resolver, porque en ocasiones, aunque parezca muy chiquita, si no nos permite avanzar con nuestra actividad, entonces es que sí está causando ruido en lo que se tiene que resolver en cuanto a esa duda que se tenga. También en caso de que, por ejemplo, alguno o alguna de ustedes tenga como tal alguna sugerencia para compañeros o compañeras en cuanto a, por ejemplo, algún recurso para llevar a cabo la realización de sus audios o de sus videos, entonces sería interesante que se pueda compartir para que de esta manera compañeros y compañeras tengan esta información presente para la elaboración de sus actividades. Ahora voy a avanzar hacia lo que sigue, pero a ello, Edith, Itzel, bienvenidas al espacio. Voy a avanzar hacia lo que son las reglas de etiqueta, porque ahora al ser tres zonas es importante que se recalque cuál es la dinámica para que ustedes puedan llevar a cabo sus participaciones y que se lleve a cabo de manera organizada. Entonces, denme un momentito para compartirles, por favor.
Ok, aquí tenemos entonces lo que es las reglas en etiqueta. Como tal, esto permite que se lleven a cabo las participaciones de una manera más organizada. Les mencionaba que al ser tres personas en tiempo real, o bueno, de manera síncrona dentro del espacio, es para que ustedes puedan llevar a cabo sus dudas, sus preguntas, sus participaciones y que no haya interrupciones. Vamos a utilizar lo que es la herramienta de participar, que es una manita, básicamente nos permite tener como tal turnos para poder llevar a cabo las participaciones. Es decir, que si Edith tiene una pregunta, o Itzel tiene una pregunta, antes de realizar la pregunta, entonces primero va a utilizar la herramienta de participar y va a esperar a que yo le mencione como tal su nombre y ya entonces ustedes podrán llevar a cabo su participación, ¿vale? Esto permite que antes de que enciendan su micrófono, primero escuchen su nombre y ya después lleven a cabo su participación, ¿vale? Ahora, interrumpo tantito para mencionarles que está haciendo mucho viento en mi comunidad. Entonces, si de repente se llega a pausar, se deja de compartir y ya no me escuchan, es que probablemente se fue la luz por donde vivo. Entonces, normalmente cuando se va, llega rápido y tienen que pasar como unos 5 minutos y vuelvo a entrar, pero les menciono por si llega a ocurrir para que no vayan a pensar que a lo mejor es un error de la plataforma porque es probable que se vaya la luz en caso de que inicie una tormenta, ¿vale? Entonces, nada más se los menciono para que se tenga en cuenta desde este momento. Ahora sí, les mencionaba acerca de las participaciones. Recuerden utilizar perdón, el botón de participar para llevar a cabo participaciones antes, para tomar un turno para poder participar. Antes de que avancemos, por favor, ayúdenme a localizarlo. Es una manita que dice participar. ¿Ok? Gracias, Itzel. Ya vi que ya la... Edith, ayúdame también, por favor, a localizar la herramienta. Ok, muy bien. Para bajarla, también le vuelves a dar clic en el mismo lugar. Continúo. Entonces, antes de realizar sus preguntas, recuerden que se va a utilizar esa herramienta para que ustedes puedan llevar a cabo sus participaciones, ¿vale? Con la finalidad de que se tenga un espacio, se lleve un orden. Ahora sí, vamos hacia lo que es el esquema de contenidos. Aquí tenemos el esquema de contenidos que nos permite como tal revisar que estamos ya en esta segunda semana como tal, es para poder revisar, pero y antes que nada lo que son los contenidos de la unidad número, son varios temas que están basados
básicamente el texto y resumen. Actividades integradoras basadas en esos temas. Tenemos también actividades formativas que se deben realizar durante esta semana. Es bien importante que antes de llevar a cabo una actividad, primero se revisen los temas. ¿Para qué? Para ver qué van a tratar las actividades, pero si se nos realiza un resumen, que primero sepamos qué es un resumen y cómo se elabora. De esta manera, al momento en el que nos piden un resumen, entonces ya sabemos qué es, cuáles son los pasos y podemos proceder para hacer la actividad. Semana pasada vimos, van a retar también para una semana y para lo que es semana, que es la tercera, vamos a estar retomando temas de unidad uno, unidad 2. Por lo cual será importante que vayan guardando sus actividades, pero también sean conscientes de que en el que vamos revisando los temas, es mejor, si hay una duda, primero se pregunte para que de esta manera, conforme vaya avanzando, no se vayan quedando por ahí las pendientes. Y en la semana, que va a ser la última que corresponde, entonces ya todo se tenga que y te pedir una de las actividades dentro de esa semana de integración. Ahora sí, voy a pasar a lo que es la unidad número 2, pero antes de avanzar me gustaría que contarme cómo van con sus actividades, están cursos, están revisados, tienen alguna duda. Recuerden levantar primero la manita para participar. Cel, te escucho. ¿Sí me escucha, tutor? Eh, ¿Puedes volver a repetirla, por favor? Itzel, ¿puedes volver a... Veo que ya apagaste tu micrófono, entonces sí, hablando, no te voy a escuchar. Mm, mm. Ya veo el micrófono, pero no escucho. Ah, ok. Sí, perdón, es que tengo problemas igual con mi internet. Disculpa. Ahorita ya te escucho. Ay. Ok. Bueno, yo ya hice mi actividad integradora 3 y Ujú. bueno, no se complicó, la verdad no se me complicó. Ya también integré los dos exámenes, ya nada más está la actividad integradora 4. Ya la estaba haciendo, pero me conecté a la clase. Ok, apenas con respecto a la actividad integradora, verdad que más que nos basamos en para poder avanzar. ¿Ya? Muy bien. Bueno, ¿una participación que quieras hacer respecto a lo que pregunté? Bueno, entonces ahora sí voy a pasar, es la unidad número 2. El nombre de la unidad es leer y escribir para aprender. Como tal, el propósito de esta unidad es que cada
cada uno de ustedes pueda leer, para empezar, distintos tipos de texto, pero también que sepan aún más, si es que ya se tiene la noción y también recuerden conocimientos anteriores acerca de los tipos de texto que tienen características diferentes, que tienen también distintivos entre sí para que justamente ustedes puedan identificarlos, pero que también conocer o recordar cuál es el que ustedes tienen. Más que nada porque estamos basados bien en el hábito de la y es que ustedes fijar cuáles son las lecturas, porque en ocasiones hay lecturas que, quizá, por ejemplo, a lo largo de la escuela, se tuvieron que hacer por obligación. Entonces, cuando se lee por gusto y por obligación, hay una diferencia grande, ¿vale? Cuando se trata de esto, entonces, en el gusto que se adquiere para poder llevar a cabo la lectura, entonces es saber cuáles son sus intereses, es decir, qué les gusta leer, qué es lo que como tal ustedes deciden, ya basado en aquello que les llama la atención, que dicen, ay, eso como que se ve interesante, va, eso suena como algo que incluso puedo mantenerme un tiempo viendo hasta que sepa qué es lo que pasó al final. Ya sea una novela, un artículo científico, puede ser un artículo de tipo periodístico, algo informativo, pero ustedes van a ir distinguiendo más aún qué es lo que les llama la atención respecto a esa parte de la lectura, porque al ser algo que aprendimos y el proceso del aprendizaje en cuanto a la lectura fue como de que, ay, tengo que aprender a leer o, ay, quiero aprender a leer. Y ya cuando sabían leer, si era algo que les gustaba o que no les gustaba. Quizá porque en ocasiones fueron muchas las lecturas obligadas que no se encontró como tal aquello que les llamara la atención o porque a lo mejor hay alguna situación que definitivamente no les gusta acerca de la lectura. Entonces es parte de lo que se va a revisar dentro de esta unidad. Y al momento en el que ustedes elaboran sus actividades integradoras, sus actividades formativas, pueden continuar identificando cuáles son las diferencias entre los tipos de texto, saber cuál es otro. También poder realizar el resumen como una herramienta para comprender mejor lo que se está leyendo. Entonces, también al momento de se lleva actividad formativa, que y la actividad formativa 4 se refuerzan los conocimientos que se van adquiriendo a lo largo de esta unidad, ¿vale? Así que ahora voy a presentar la plataforma, porque en cuanto vean ustedes que ya se está presentando la plataforma, me digan, porque en ocasiones a mí me parece que se está compartiendo esto, entonces desaparezca, yo sabré que ya puedo avanzar para que no vaya yo de la plataforma y a lo mejor todavía no sé, ¿vale? Así que denme un momentito.
Recuerden decirme, por favor, cuando aparece ya la plataforma para que yo sepa que ya estamos en la misma sintonía. ¿Aún no pueden verla? Es que ya tengo que avanzar. En mi pantalla sí se ve. Ok, gracias, Edith. Bueno, voy a avanzar entonces. Aquí tenemos lo que es la semana número 2, que les mencionaba que inició desde el pasado 18 de mayo y va a finalizar el próximo 24 de mayo. Como tip, recuerden revisar la guía. La guía les da bastante información que ayuda muchísimo a llevar a cabo las actividades en la semana. Solo le tienen que dar clic y listo, les aparece. Tiene desde una introducción para justamente que se vaya adentrando hacia lo que es la semana y la unidad número 2. También los aprendizajes que se esperan adquirir o fortalecer dentro de lo que es esta semana. Las actividades, desde las actividades integradoras, que aquí aparece la 3, aparece la actividad integradora 4, aparece nuestro foro aprendiendo, aparecen las actividades formativas y explora. Entonces, en cada una de las actividades integradoras, por ejemplo, les indica cuáles son los recursos que van más enfocados hacia que se pueda elaborar la actividad. En este caso, por ejemplo, para la actividad integradora número 3, tenemos lectura y escritura, lectura por gusto, no por obligación, estrategias de lectura, el texto, estructura de un texto y organización de un texto. Les comento que ya empezó a llover, entonces es más probable que se vaya a ir la luz, pero solamente es como aviso. Ahora sí, vuelvo hacia lo que es la guía. Entonces, tenemos la actividad integradora número 3. Y después tenemos la actividad integradora número 4, que también contiene varios recursos, o mejor dicho, nos indica cuáles son los recursos que están más orientados hacia la elaboración y conclusión de la actividad que se presenta. Así que es importante que ustedes puedan revisar primero los recursos y después llevar a cabo la actividad, especialmente para que se tenga una base para finalizar la actividad que se esté elaborando. Tenemos nuestro foro aprendiendo, que recuerden que el foro aprendiendo se tiene de manera semanal, pero va cambiando de acuerdo a la semana en la que se lleva a cabo. Por ejemplo, el foro de la semana pasada concluyó desde el pasado domingo, pero para esta semana se cierra hasta el próximo domingo, es decir, se abre uno nuevo por cada semana. Entonces tiene que revisar sobre qué se habla. En este caso, para este foro, por ejemplo, nos dice que se puede llevar a cabo dentro del foro aprendiendo. Tenemos nuestras actividades formativas, que son los cuestionarios, que son 2 de manera semanal. Y tenemos la parte de explora, que son enlaces que nos ayudan a continuar aprendiendo. También nos brinda esta que es la organización de la semana. Tenemos aquí como paso 1, vamos a explorar los recursos y nos dice cuáles. Después, la actividad formativa y nos dice cuál, que es leer para comprender. Así que si nos vamos a las actividades formativas, leer para comprender es la actividad formativa número 4, ¿vale? Después dice que se tiene que realizar la actividad integradora 3, es decir, nos da un orden
o nos sugiere un orden más bien, si es que ustedes quieren cambiarlo, también es válido, pero se hace una sugerencia de cómo se puede realizar las actividades en ese orden con la revisión de los recursos que involucra también las actividades formativas y las actividades integradoras, para que de esta manera ustedes concluyan con sus participaciones dentro del foro aprendiendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque este orden permite que, así como se están revisando los recursos, entonces se puedan elaborar las actividades. Ahí está lloviendo más fuerte. Entonces, ¿alguna duda con respecto a lo que hemos revisado hasta este momento? Todo bien. Vale, ninguna duda. Gracias por responder. Así que voy a irme hacia lo que es la pantalla principal. ¿Todavía sigue compartiendo? Porque No, está ya no. lloviendo fuerte, ¿no? Ok, voy a No. volver a compartir. Me dicen si les Ok. aparece, por favor. Listo. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, voy a avanzar. Aquí tenemos lo que es la unidad número 2. Ya vimos lo que es la guía. Aquí tenemos los recursos, que es lo que les comentaba que es mejor revisar antes de llevar a cabo las actividades. Y tenemos acá abajo nuestras actividades, es decir, después de revisar estos recursos, entonces se realizan las actividades porque ya tenemos una base, la cual nos va a permitir concluir nuestras actividades. Justo hoy empezó a llover, fíjense. Ay, bueno. Voy hacia la actividad integradora número 3. Permítanme tantito, voy a cerrar una ventana que tengo abierta. Perdón, ya vine. Les mencionaba, tenemos acá la actividad integradora número 3. Ya se puede observar porque es la parte que les estoy compartiendo, la actividad integradora número 3. Sí. Sí, ok. Gracias. Entonces, esta es la actividad integradora 3. Es la primera que tenemos para esta semana. Como tal, el nombre de la actividad es Selección de texto e ideas aplicables. Nos indica que se va a trabajar primero sobre la lectura, ¿vale? Hay que recordar que la lectura es un proceso que aprendimos, es decir, no nacimos ya sabiendo leer, sino que alguien nos enseñó a leer. La lectura es una acción que nos produce muchísimos beneficios, pero en ocasiones no es algo que se hace de manera cotidiana para algunas personas. Entonces, también es ahí en donde vamos a notar si es que es algo que estamos llevando a cabo en nuestra vida cotidiana o no. Y si no se lleva a cabo, también preguntarnos por qué. A lo mejor, por ejemplo, nos gusta leer, pero no tenemos tiempo. O a lo mejor sí nos gusta leer, pero en ciertos espacios o en ciertos momentos. A lo mejor a algunas personas no les gusta leer porque como tal no han encontrado un texto que les llame la atención y los que han leído se les hacen a lo mejor un poquito aburridos o a lo mejor son acerca de temas que no les interesan y eso también es para que, repito, vayamos notando qué es lo que sí nos gusta leer. ¿Para qué? Para poder hacer de la lectura un hábito. El propósito de la lectura es que se puedan analizar las características de los 4 tipos de texto, ¿vale? Estos 4 tipos de texto van a ser presentados dentro de la actividad.
¿Qué es lo que necesitan para llevarla a cabo? Primero se va a identificar una lectura de su interés, pero dentro de las opciones que tiene nuestra actividad. Vamos a emplear estrategias de lectura, reconocer la estructura de un texto, identificar las características de distintos tipos de texto, elaborar esquemas o resúmenes y utilizar Internet como fuente de consulta porque se van a llevar a cabo investigaciones. ¿Cómo van a realizarlo? Y aquí, recordatorio, traten, por favor, de no quedarse solamente hasta aquí, es decir, no se queden solamente hasta el que entregaré, porque si ustedes envían un documento que contenga descripción e ideas principales de una lectura que les agrade, pero, por ejemplo, acá no alcanzaron a ver cuáles fueron las lecturas que se sugieren. Entonces, si ustedes eligen una libre, ya no se está cumpliendo con el primer criterio, que es que se seleccione una de la lista que se está dando. Otra, como únicamente se incluirían una descripción e ideas principales de esa lectura, entonces no estaría cubriendo con lo que está solicitando la rúbrica. Y si al final ponemos una reflexión sobre lo realizado, nuestra actividad estaría incompleta, ¿vale? Porque para que nuestra actividad esté completa, se tiene que hacer todo lo que dice en el cómo lo realizaré. Entonces, aquí nos van diciendo paso por paso. Esto es para todas y todos, ¿vale? Para que no vaya a ocurrir eso, que de repente nos quedamos únicamente con el qué realizaré o qué entregaré, mejor dicho, y que nuestra actividad sea incompleta, porque la rúbrica nos está solicitando más aspectos. Entonces, lo que sí solicita la actividad en este orden es, uno, se va a elegir una lectura de los 4 tipos de texto. Nos da tipo de texto científico, informativo, periodístico y literario. En cada tipo de texto hay 2 opciones. En total tenemos 8 opciones. Se va a elegir una, ¿vale? Una. No 4, no 3, no 2, no 8. No. Una. Solamente una opción. Una vez que se haya seleccionado, vamos a analizar el texto que elegimos y para ello se va a identificar y se van a escribir estos elementos. Está cayendo granizo. Ok, entonces, una vez que tenemos esto identificado, vamos a analizar el texto que hayamos elegido. Para ello vamos a identificar y escribir estos elementos. Uno, vamos a poner cuál es el título. Después vamos a poner cuál es el autor. Vamos a poner la fecha en la que se publicó, que ojo, por ejemplo, si yo elijo la opción número 2 del texto informativo, ¿cuál dirían ustedes que es la fecha de publicación? ¿Quién me contesta? Se me fue la señal por un momento. ¿Alguien quería participar? Me quedé en cuál sería la fecha de publicación. Es que empezó a granizar y entonces se está yendo más la señal. Sí, Edith, te escucho. Dijo de la lectura informativa, ¿verdad? Sí, ¿Cualquier opción?
La opción 1. Ok, pues aquí la única fecha que aparece es el 19 de octubre del 2016. Es que yo escogí la del Principito. Ok. Bueno, vamos a tener esa pregunta. Itzel, ¿opinas lo mismo? La fecha de publicación de la opción número 2, ¿cuál crees que sería? ¿No? Bueno, para aquellos y aquellas que estén respondiendo en el momento en el que están viendo este espacio de manera asíncrona, les comento, tenemos dos fechas, ¿vale? Una es la fecha de publicación y otra es la fecha de consulta. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos fechas? Para la opción número 1 sería 2016. ¿Por qué 2016? Porque esta que dice fecha de consulta es la fecha en la que ustedes estarían consultando el artículo. En este caso, si yo hice mi actividad integradora ayer y consulté ayer el artículo, entonces mi fecha de consulta sería 18 de mayo del 2026 y la fecha de publicación sería únicamente 2016. Ahora, ¿qué pasa si yo elegí la noche boca arriba? ¿Cuál sería mi fecha de consulta? La fecha de consulta de la noche boca arriba. ¿No? Bueno, en este caso, tenemos una parte que es importante de ver, tanto para el Principito como para la noche boca arriba nos aparece una SF. Recuerden que les mencionaba que tenemos que revisar el manual de citas y referencias para que tengamos bien en cuenta cuáles son los datos. En este caso, SF significa sin fecha. Entonces, como no tiene fecha de publicación, porque acuérdense que la fecha de consulta es otra, tenemos dos opciones. Le podemos dejar SF o nos vamos a consultar internet cuál es la fecha en la que se publicó, ¿vale? Entonces, eso ya lo van a decidir ustedes, pero sí es para que se tenga bien presente que hay dos fechas, fecha de consulta y fecha en la cual se publicó nuestra lectura, ¿vale? Entonces, ahí ya llevamos 1, 2, 3 datos que nos está solicitando la actividad. El D nos pide tipo de texto y vamos a ponerle cuál es el tipo de texto, si es literario, si es periodístico, si es informativo o si es científico. Después nos pide las características de ese tipo de texto. Si yo le puse que el tipo de texto que elegí es científico, entonces tengo que colocar ahí cuáles son las características del tipo científico. Y después las ideas principales del texto, mínimo 3, ¿vale? Estas ideas principales del texto se van a obtener después de haber llevado a cabo la lectura y aplicar las estrategias de lectura. En el punto número 3 nos pide elaborar un esquema o un resumen de la lectura. Entonces ustedes deciden, ¿quieren elaborar un esquema o quieren elaborar un resumen? Una de las dos opciones. En caso de que sea un esquema, ustedes van a decidir cuál tipo de esquema. Si, por ejemplo, quieren hacer un mapa conceptual, también tienen que asegurarse que ese mapa conceptual esté siendo elaborado de manera correcta. ¿A qué me refiero con esto? Que bueno,
Un mapa conceptual tiene características y tiene una estructura, al igual que un diagrama de flujo, al igual que un mapa mental y un cuadro comparativo. Entonces, tienen que asegurarse que, como eligieron un tipo de esquema, que cumpla con esas características para que la información que ustedes coloquen sea comprensible. Después van a elaborar un párrafo de entre 5, mínimo 5 líneas y máximo 10 líneas de por qué les interesó esa lectura. Si les llamó la atención el título, si les llamó la atención el autor, si alguien ya les había contado acerca de esa lectura y les dio curiosidad, si incluso ya la habían leído desde antes, ustedes van a colocar ahí por qué les interesó. Y después van a mencionar y describir al menos 3 estrategias de lectura que hayan utilizado para realizar la actividad, ¿vale? Cuando dice al menos, significa que mínimo tienen que escribir 3 estrategias, pero si quieren colocar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 estrategias, está bien. Si colocan menos, entonces la calificación iría sobre la rúbrica. Y después van a mencionar al menos 2 nuevos conocimientos que hayan adquirido a partir de las lecturas que realizaron. De igual manera, dice al menos 2. Entonces, si ustedes quieren colocar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 conocimientos nuevos, está bien. Pero si colocan menos, va la calificación sobre la rúbrica, ¿vale? ¿Alguna duda hasta este momento? No, todo bien. Vale, entonces, ya que se tiene esto, se guardaría el archivo y ya se envía. Ahora, para quienes tienen duda de asesora, ¿y cómo se está evaluando mi actividad? ¿Qué es lo que se toma en cuenta para mi calificación? Bueno, acá tenemos cómo se evaluará y dice la valoración de tu actividad con base en la siguiente rúbrica, ¿vale? La valoración de tu actividad se realiza con base en la siguiente rúbrica. Ahora, ahí. Para que ustedes puedan revisar la rúbrica, únicamente le tienen que dar clic aquí donde dice rúbrica, ¿vale? Le van a dar clic y se descarga este documento. ¿Se alcanza a ver la rúbrica? ¿Se alcanza a ver la rúbrica? Sí. Ok, gracias. Entonces, esta es la rúbrica. ¿En qué nos vamos a basar para llevar a cabo su evaluación? Bueno, ¿en qué me voy a basar? Si la actividad está pidiendo que tenga título, autor, fecha de publicación, tipo de texto, características de tipo de texto, 3 ideas principales escritas con claridad, escribe las razones por las que le interesó el texto, menciona 3 o más estrategias de lectura, menciona 2 o más conocimientos que adquirió con las lecturas que realizó. Es todo lo que nos describe la actividad que tiene que llevar. Entonces, si entregué todo, voy a ir en experto, pero si omito colocar por qué me interesó el texto, entonces voy a ir buscando en dónde entraría. Aquí dice, ok, entrega el título, entrega autor, entrega fecha de publicación, tipo de texto, características de tipo de texto, 2 ideas principales, pero omite las razones por las que le interesó el texto que seleccionó. Menciona 2 estrategias de lectura, pero no explica cómo las aplicó, ¿vale? Porque no se trata de que me vaya a Google y que busque cuáles son las estrategias de lectura y que copie y pegue 2 estrategias de lectura, sino más bien que yo diga, yo utilicé esta estrategia de lectura para, y ya entonces describo cómo fue que la utilicé. Hoy es martes, ¿vale? Entonces tienen tiempo, si ya van avanzando con su actividad y a lo mejor hay algún aspecto en el cual pueden modificar o mejorar, entonces tienen tiempo de aquí a que se cierre la semana. Así que, por favor,
También hay que revisar bastante esta rúbrica porque, repito, aquí es en donde nos dice qué es lo que tiene que llevar o cómo tiene que ir nuestra actividad para que tengamos la mejor calificación posible. Porque en el caso, por ejemplo, de que es lunes, es martes, es miércoles a lo mejor y todavía cuento con tiempo, pero entrego una actividad muy vaga, de repente hay algunos aspectos que no incluí o que dije, bueno, ya sí le entrego. Es mejor que revisemos qué es lo que se puede mejorar porque todavía tenemos tiempo para que se pueda evaluar o que digan, no, ya es miércoles, ya la tengo que enviar hoy. No, con que puedan enviarla el viernes o el sábado, a más tardar el domingo. Entonces, tienen tiempo todavía para completar sus actividades, ¿vale? Para que vean qué es lo que está solicitando y qué es lo que pueden agregar. Ahora, en el aspecto actitudinal, es atienda al 100% de las indicaciones para elaborar la actividad o atienda al 90, al 80, al 70, 60 o incluso entrega una actividad diferente a la solicitada o no cumple con los criterios mínimos para ser evaluada. ¿Vale? Por ejemplo, sería el caso de si mandan una actividad que tenga únicamente una portada y que tenga el nombre de la lectura elegida y ya, que ya no tenga nada más. Esa no se podría evaluar porque no tendría básicamente mucho que se puede evaluar, es decir, ninguno de los criterios que está solicitando la actividad. Después nos vamos al comunicativo. Aquí es en donde nos indica que se organizó la información de manera clara, coherente y precisa. También está incluyendo las estrategias de aprendizaje, es decir, esquema o resumen, que presenta la información en el número de renglones solicitados, porque recuerden que aquí, por ejemplo, en el de por qué les interesó la lectura dice que entre 5 y 10 líneas. Entonces, si ustedes colocan una línea o colocan 20 líneas, también estarían teniendo menos o más de lo que está solicitando, por lo cual es importante que se revise que se está cumpliendo. También nos pide que se atienda a las normas para la comunicación en entornos virtuales de aprendizaje, es decir, las normas de etiqueta, y que no contenga errores en sintaxis, ortografía o puntuación. Y así va cambiando de acuerdo a cómo vamos viendo cada nivel. También evalúa el pensamiento crítico. Esta actividad nos permite evaluarla de tal manera de que, por ejemplo, se revise si ustedes están aplicando las estrategias de estudio para recuperar y aprender información, que se seleccionen estrategias de lectura mediante que se comprenda un texto y se sintetice la información y que la explicación para las razones por las que seleccionó se muestre un análisis de la misma, ¿vale? Es decir, que no sean razones de la seleccioné porque quise y ya, sino más bien que se dé una explicación más allá en la cual se pueda evaluar lo que está solicitando la rúbrica dentro de la actividad integradora. Y eso es lo que se evalúa básicamente de lo que es esta actividad integradora número 5. Perdón, número 3. ¿Alguna duda? Vale, entonces voy a volver a compartir la presentación.
Bien, ya tenemos aquí la presentación. Tenemos que, como recordatorio, como dos aspectos importantes a revisar dentro de esta semana. Uno, que se pueda revisar la rúbrica de cada actividad integradora. En este caso son dos, ya pudimos revisar la de la primera. Tendríamos pendiente la de la actividad integradora número 4, que es la segunda actividad de esta semana. Y también recuerden que en este caso de esta semana, como es ya la segunda y finalizamos la primera, si hubo alguna situación que les impidiera enviar su actividad, por favor, indíquenmelo a través de la mensajería de la plataforma. Menciónenme cuál fue la actividad y qué fue lo que ocurrió, por lo que no se pudo entregar. Y en caso de que sea por correo, también es lo mismo, pero recuerden que sea el institucional, que es el que les he compartido dentro de la plataforma en el muro de avisos. También incluyan ahí cuál va a ser la actividad y qué fue lo que ocurrió, para que de esta manera se pueda revisar, que se pueda utilizar lo de la extensión de tiempo, que se otorgue la extensión de tiempo para la entrega de la actividad. Y eso sería todo con respecto a esta semana, perdón, el día de hoy de esta segunda semana. Mañana tenemos el siguiente espacio, que es el segundo espacio de esta semana. Y listo, sería todo. Ya no tenemos participantes, así que no hay dudas de manera síncrona, pero en caso de que ustedes tengan al momento en el que fueron revisando el espacio, por favor también pueden enviarlas a través de lo que es el correo institucional o a partir de lo que es la plataforma. Les deseo una excelente tarde, tengan mucho bienestar ustedes y sus seres queridos. Y fue un gusto interactuar con ustedes a través de este espacio. Mañana vamos a tener el siguiente. Ya está la invitación en la pizarra de sesiones para que puedan consultarla. Ahora sí, me despido. Hasta luego y nos vemos el día de mañana.